El día 13 de abril, Ernesto López Portillo publicó una columna bastante preocupante sobre la militarización del país. Es lamentable lo que ha pasado en este sexenio. Yo se los he dicho aquí muchas veces, el problema no es que haya permitido López que lleguen los guachos a tantos cargos y a tener tanto, a acumular tanto poder, tanto. Eso nunca lo habíamos visto, nunca. El problema va a ser quitárselos, porque no van a querer. Fíjense nada más un escenario que yo me he planteado y le han preguntado a la tal Xóchitl sobre eso, que qué relación pensaba tener con el ejército. Y ella dice que los va a quitar de las labores civiles y que de hecho hasta ellos van a estar de acuerdo. Yo no creo eso. Podrán estar de acuerdo los de la tropa, pero los generales, con tanto poder acumulado, con tantos negocios, con tanto dinero del que van a estar disfrutando, claro que no lo permitirían. Hoy, si hay una institución o dos que no quieren que Xóchitl llegue a la presidencia, son la Marina y el Ejército, por supuesto. Bueno, Ernesto López Portillo publica la columna y la acompaña con 10 videos, 2 del 2019, 2 del 2020, 2 del 2021, 2 del 2022 y 2 del 2023, en distintos momentos de López tocando el tema de los guachos, para que vean cómo lo tienen obnubilado, y además de obnubilado lo tienen sometido, completamente sometido. López está al servicio de ellos. Pero bueno, primero la columna y les dejo después los videos, que son, nada más escucha uno a este individuo. Los voy a ir poniendo en orden. Los dos primeros son de 2019 y así en adelante, los dos siguientes de 2020 hasta 2023. La presidencia, dice Ernesto López Portillo, los generales y los almirantes, ¿de qué tamaño será la silla presidencial? Desde el 2017 participo en actividades permanentes de investigación, construcción y sistematización de evidencias, docencia, promoción de diálogos y monitoreo permanente respecto a la militarización de la seguridad en México. Han sido 7 años que primero nos llevaron a reconstruir el fenómeno de los sexenios de Calderón y Peña, y luego a la producción de informes y contenidos diversos en múltiples formatos relacionados con la administración federal actual. Cuando en el 2018 la Corte tiraba la Ley de Seguridad Interior por la inconstitucionalidad de la participación militar en seguridad pública, el entonces presidente electo, López, anunciaba que la Guardia Nacional iba a ser integrada principalmente por personal castrense. De ese año a la fecha la militarización se aceleró y hemos documentado que en México ya hay más efectivos militares que policías civiles en tareas policiales. Y vinieron las noticias, que no paran, de lo que hemos llamado la fase superior de esta tendencia, el militarismo, ideología que entiende lo militar en condiciones de superioridad con respecto a lo civil. Nadie votó por el militarismo y hasta donde sé, nadie anticipó este salto presidencial hacia el cogobierno civil-militar. Hay muchos ángulos posibles de análisis, pero uno especialmente elocuente es este discurso presidencial, y les pone los videos, ¿no? Aquí es donde coloca los videos. La producción de libros y reportes de investigación con discusiones teóricas y evidencia empírica no deja duda alguna. Las Fuerzas Armadas han desbordado el régimen constitucional de derechos. Qué fuerte esto, ¿eh? ¿Cómo tal alteración ha afectado la relación de subordinación militar respecto a la presidencia? No lo sabemos. Un agudo análisis propone entender esto como una regresión histórica que va llevando al país a donde estaba hace un siglo, diluyéndose la frontera que quitó la gestión política de manos armadas. Nuestro momento hace propicio recordar que ya América Latina ha aprendido que no es lo mismo la deliberación política con actores civiles que con actores armados, pero parece que les fascina tener a los guachos ahí tomando decisiones. En octubre próximo iniciaremos en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México el seminario permanente sobre estos temas, y ahí profundizaremos tratando de descifrar la militarización y el militarismo
desde múltiples marcos epistemológicos, a la vez que ofrecemos herramientas para aportar a los esfuerzos a favor de la contención y reversión del Código Civil Militar. Pero mientras eso sucede, se nos vino encima una pregunta de proporciones mayores. Escuche. ¿Cuál será el margen de subordinación de las instituciones militares respecto a la presidencia 2024-2030? Imagino pocas cuestiones de tal relevancia de cara al relevo presidencial. El Ejecutivo Federal saliente empujó la estrategia de funciones y recursos a las Fuerzas Armadas, aduciendo frecuentemente que será más difícil quitárselos una vez que él entregue el cargo. Dicho de otra manera, él ha enseñado su plan militarista transeccional. México padece lo que he llamado apagón sistémico de mecanismos diseñados para asegurar la rendición de cuentas y las consecuencias. Por eso, por ejemplo, podemos transitar por décadas con índices de impunidad casi absolutos. En este apagón las entidades castrenses tienen un lugar especialmente privilegiado porque están por encima de la aplicación de la ley y lo están aún más en la nueva etapa militarista. Se cuenta con una mano las personas que en la llamada clase política han levantado la voz buscando frenar y revertir este cogobierno civil-militar del siglo XXI. Y de hecho, este arreglo político, en la medida que abre nuevas vías de influencia militar, así las va cerrando al cuestionamiento político-civil. No tengo duda, el tamaño de la silla presidencial 2024-2030 equivale al menos en parte al tamaño de la autonomía política que los generales y almirantes han acumulado en los últimos 6 años de militarismo. Es un escenario sin precedentes. En el México contemporáneo y las tensiones implicadas en el mismo estarán muy probablemente lejos de cualquier posible escrutinio público, sean cuales sean sus consecuencias para la sociedad. ¿Qué tanto se achicó la silla civil? Esta es la columna que presentó y la verdad es un asunto bastante preocupante. Yo no entiendo cómo la gente está tan pasiva viendo lo que está ocurriendo. De los adoctrinaditos vicariantes, pues sí lo creo, ¿no? Ellos, si López les dice que va a poner a un guacho como próximo candidato, le aplauden, ¿eh? Puta que si no. Pero esto es muy peligroso. El problema no fue dejarlos llegar. El problema va a ser quitarles todo el poder que López les dio. Piénsenlo. ¿Ustedes creen que los guachos iban a permitir que les quiten todas las empresas que les regaló López? Hombre, ahí sí habría riesgo de un golpe de Estado. Vean los videos, son frases y defensas vergonzosas del militarista López, el más infame de todos los merolicos del mundo. Me siento apoyado, respaldado por la Secretaría de la Defensa, por la Secretaría de Marina, por la Secretaría de Seguridad Pública y sus titulares. Y están actuando de manera eficiente, leal, con honestidad. Nuestros adversarios quisieran que nos fraccionáramos, que nos dividiéramos. No es así. Estamos muy unidos, estamos trabajando de manera coordinada y poniendo por delante el interés general, el interés de los mexicanos en este asunto tan serio, tan delicado que es el de garantizar la paz. Ya es otra estrategia, eso también hay que subrayarlo. Ya no es enfrentar la violencia con la violencia, no es enfrentar el mal con el mal, ya no hay guerra contra el narcotráfico, ya no vamos a exponer las vidas de civiles con el eufemismo de daños colaterales. Eso ya se terminó. Queremos la paz y la paz, como lo he dicho muchas veces, es fruto
de la justicia. Es una nueva estrategia, es aquí sí un nuevo paradigma en materia de seguridad. Buenos días, señor presidente. Carlos Montesinos de la Hoguera. Comienza a haber informes de que ya hay un preacuerdo en el Senado para aprobar la Guardia Nacional hoy mismo, siempre y cuando sea con un mando civil. Entonces, parte de la bancada de Morena, parte de la oposición, están esperando su posición para saber si se puede seguir adelante o se tiene que seguir la discusión sobre el mando militar de la Guardia Nacional. Nosotros presentamos una iniciativa y eso es lo que queremos que se tome en consideración. Ya lo están viendo, en efecto, representantes del Ejecutivo, respetuosos de la decisión que tomen los senadores y los diputados. Eso es todo. Ya nosotros hemos dicho que necesitamos el apoyo del Ejército y de la Marina para enfrentar el grave problema de la inseguridad y de la violencia. No queremos ser simuladores, no vamos a aceptar leyes que no resuelven el problema. No queremos una reedición de la Policía Federal que no funcionó. Ahí escuchaba yo una opinión de alguien que decía: hay que fortalecer las policías estatales, hay que fortalecer las policías municipales. Sí. ¿Y qué pasa con el gobierno federal? Entonces no es responsabilidad del presidente garantizar la paz y la tranquilidad. ¿Y cómo lo logra? Si ahora está atado por completo, porque de acuerdo a la Constitución no puede el Ejército ni la Marina ocuparse de la función de la seguridad pública. ¿Con quién me apoyo? Y es un asunto político, porque ahora resulta que les preocupa la militarización, cuando ellos aplicaron como estrategia el uso de la fuerza, hasta se vestían de militares. No estaría de acuerdo con el mando civil. Entonces, nosotros tenemos el respaldo, el apoyo de las Fuerzas Armadas y el entendimiento, la aceptación de que se van a garantizar los derechos humanos y que va a haber un uso moderado de la fuerza. De ahí que tenemos que tomar decisiones, como ya lo hemos hecho, para que este puerto tenga resguardo, tenga seguridad. Y hemos tomado la decisión de que la aduana y el puerto sean manejados por la Secretaría de Marina. Tenemos que apoyarnos para resolver este problema en una institución con prestigio, una institución que junto con la Secretaría de la Defensa son los dos pilares principales del Estado mexicano en cuanto a seguridad pública, seguridad nacional. Baste
ver las encuestas de lo que opina el pueblo, que no olvidemos, son los que mandan, los integrantes de nuestro pueblo. En esas encuestas, cuando se pregunta sobre la confianza a las instituciones, las dos instituciones que salen mejor calificadas en esas encuestas son la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa, con cerca de 88% de aprobación. Por eso vamos a llamar a la Secretaría de Marina para que nos ayude a enfrentar el problema de inseguridad y de tráfico de drogas en este y en otros puertos del país. Por eso fue muy importante la reforma constitucional que se logró al inicio de nuestro gobierno, en dos sentidos, dos vertientes. Primero, para que se permitiera a las Fuerzas Armadas hacer labor de seguridad pública. Y segundo, para que se constituyera esta Guardia Nacional, que originalmente se ha venido integrando con elementos del Ejército, de la Marina y de la antigua Policía Federal. A un año de entrar en operaciones esta Guardia Nacional, es mucho lo avanzado. Ha habido una amplia convocatoria a jóvenes mexicanos, mujeres y hombres que se han integrado a la Guardia Nacional para servir, que lo han hecho de manera consciente y con el propósito de ayudar a que juntos logremos la paz y la tranquilidad que el país necesita. Ya la Guardia Nacional cuenta, como también aquí se informó, con 96,000 elementos, 96,000 efectivos en un año. También es importante destacar que en muy poco tiempo, por el trabajo conjunto de la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Pública, se han construido cuarteles. Anteriormente se tenían los elementos de la Policía Federal en campamentos, en hoteles. Ahora ya hay 81 cuarteles en un año. Y a finales de este 2020 vamos a tener 160 cuarteles en todo el territorio nacional para los elementos de esta corporación. Por eso es muy importante este acto y el reconocer
el trabajo que ustedes, guardias nacionales, están llevando a cabo en beneficio de nuestro pueblo. Expreso mi reconocimiento sincero y fraterno a las Fuerzas Armadas. Sin la lealtad de las Secretarías de Defensa y de Marina y sin su entrega al pueblo, no tendríamos los mismos resultados en seguridad, en desarrollo y en bienestar. Con las Fuerzas Armadas ayudamos a la población afectada por huracanes, inundaciones, temblores, incendios y otros siniestros. Y con ellas, con las Fuerzas Armadas, contenemos a la delincuencia organizada e impulsamos la reconstrucción de la seguridad y de la paz en las regiones del país más afectadas por la violencia delictiva. Con personal militar se cuidan las instalaciones estratégicas de la nación, se evita el robo de hidrocarburos, se enfrenta el contrabando, se persigue la corrupción en los puertos y se defiende la soberanía, se protege a migrantes y, por si fuera poco, las Fuerzas Armadas nos ayudan en la construcción de obras de infraestructura para el desarrollo del país. Y la tercera, la Guardia Nacional, que no quiero que suceda lo que pasó con la Policía Federal, que se integró y se echó a perder, bueno, al grado que está preso el que fue secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón. Y además esa policía no cumplió, no actuó con profesionalismo, además nunca tuvo el apoyo que necesitaba. Los elementos tenían que acampar, ir a vivir en hoteles, en situaciones lamentables, que nunca se preocuparon, no, manejaban muchísimo dinero, con poca transparencia, porque consideraban el presupuesto como un asunto de seguridad nacional y no informaban. Bueno, vean el caso de los reclusorios y así muchos otros casos. Entonces, no queremos eso. Queremos que la Guardia Nacional se siga consolidando, pero no queremos que pase después a Gobernación o a cualquier otra institución y en 6 años esté echada a perder. No. Por eso voy a proponer en su momento que forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, como existe la Fuerza Aérea de la Defensa, una rama, porque también no quiero quedarme con la responsabilidad de no haber propuesto las cosas que considero convienen al país.
En algún momento usted, presidente, mencionaba que incluso en campaña de llegar a la presidencia haría que regresaran las Fuerzas Armadas o el Ejército a los cuarteles y que eso le llevaría los primeros 6 meses de su gobierno. ¿Cambió usted de opinión? Sí, cambié de opinión ya viendo el problema que me heredaron. ¿Cómo enfrentar el problema de la inseguridad? Sí sabía yo desde el principio, y estoy absolutamente convencido, que la paz es fruto de la justicia. Y eso es la base de la política de seguridad. El atender a los jóvenes, el mejorar las condiciones de vida, de trabajo de la mayoría de los mexicanos, el combatir la pobreza, el combatir la corrupción, todo eso lo estamos haciendo. El que no se permita la impunidad, pero imagínense qué íbamos a hacer con la Policía Federal, ¿cómo estaba? Porque yo creo que sí se sabe, ¿no?, que de la Policía Federal salieron todos los que ahora o están en la cárcel o están acusados o están prófugos por tremendas violaciones a derechos humanos. Y ahora con la creación de la Guardia Nacional y la solicitud de la adscripción a la Sedena, la Guardia Nacional entonces no es lo que usted esperaba para solicitar ya la adscripción a las Fuerzas Armadas. Sí, pero necesitamos que no se eche a perder, como pasó con la Policía Federal. Y yo siento y estoy convencido de que debe de estar la Guardia Nacional dependiendo de la Secretaría de la Defensa. Las acusaciones de que estamos militarizando al país carecen de toda lógica y de la más elemental buena fe. No se ha ordenado a las Fuerzas Armadas que hagan la guerra a nadie. No se les ha pedido que vigilen u opriman a la sociedad, que violen las leyes, que coarten las libertades, y mucho menos que se involucren en acciones represivas o violatorias de los derechos humanos. Por el contrario, en esta nueva etapa, la generosa y decisiva participación de nuestros soldados y marinos en acciones de desarrollo, bienestar y paz es refrendo de su lealtad a las instituciones civiles. Esta participación además contribuye a dejar atrás la distancia y hasta la desconfianza entre civiles y militares que se generó por las decisiones erróneas y perversas de gobiernos civiles. No le carguemos la culpa al ejército de acciones indebidas que avergüenzan, que son manchas en nuestra historia. No se olvide que esas acciones fueron ordenadas por las autoridades civiles. No se haga a un lado la legalidad que establece que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República. Nuestro ejército es
un ejército popular. ¿Sí? Por eso digo que el soldado es pueblo uniformado. Y cuando han cometido errores, que los han cometido, ha sido fundamentalmente por órdenes de autoridades civiles, por órdenes de los presidentes civiles. Entonces, sí, tienes razón, defiendo al ejército y defiendo a las Fuerzas Armadas. Y ¿saben quién también defiende al ejército y defiende a las Fuerzas Armadas? La mayoría del pueblo de México. Un ejército que está cumpliendo 5 misiones, es importante que se conozcan, son las misiones que por ley tiene encomendada el ejército. La primera es la seguridad de la nación, de su territorio, la defensa de la soberanía. La segunda misión es la seguridad al interior, que se limitaba básicamente a garantizar seguridad en instalaciones estratégicas, puertos, aeropuertos, instalaciones de Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad. Ahora, esta segunda misión se ha ampliado porque la Secretaría de la Defensa ha estado ayudando y conduce todo el proceso de formación de la Guardia Nacional. Y antes de que yo termine, voy a volver a enviar una iniciativa porque quiero que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa para que no suceda lo que pasó con la Policía Federal, que se manejó sin disciplina, sin profesionalismo, se corrompió. De ahí salió García Luna y otros. Sería muy lamentable que hemos creado la Guardia Nacional, que está funcionando muy bien, tiene 120,000 elementos, se han construido más de 400 cuarteles, está en todo el país. Ayer que pasa este accidente lamentable en Madero, ahí está la Guardia Nacional, ahí está la Secretaría de la Defensa en auxilio del pueblo. Entonces, no quiero que quede dependiendo de la Secretaría de Seguridad Pública ni de Gobernación, porque no ha sido buena la experiencia y no es militarizar. También aquí hay que decir que desde hace algún tiempo ya en la academia militar, en las escuelas, se imparten materias sobre derechos humanos, se aplica el correcto uso de la fuerza, se evita la represión. Además, no ha habido órdenes para masacrar, para reprimir, para torturar, desaparecer a nadie.